¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien. Compartiendo un poco esta experiencia llamada vida. Sí, sí, sí. La verdad que es un gusto poder compartir. Eh, para mí, por lo menos, que me costó salir adelante de tantas cosas que, bueno, humanamente a uno le pesaban o le dificultaban por ahí el avance o, bueno, temores en cuanto a las proyecciones que uno estaba haciendo. Ver la vida desde un lugar distinto, que fue mi caso en un momento particular, Ujú. eh, te digo, una visión más plena, ¿no? Porque empecé a tomar en cuenta el espíritu, cosa que no consideraba en mi vida cuando tomaba decisiones. Me alivianó mucho en muchos aspectos y también me llevó a sentir que tenía que comprometerme más con la vida, ¿no? Ujú. Y bueno, un poquito que todo eso que pude ver que en realidad tengo en común con los demás, no es nada extraordinario, pero que bueno, por ahí uno, habiéndolo tomado de lleno, puede hoy observar que muchas personas a lo mejor no entienden el compromiso que uno tiene que tener con todo esto, ¿no? Y la espiritualidad parece para muchos quedar para momentos de desesperación, pero Ujú. mientras no llegan esos momentos parece que uno puede vivir la vida y bueno, tomar decisiones y hacer y tratar de pasarla bien. Pero bueno, estamos mejor cuando vemos de una manera íntegra la vida, ¿no? Como los espíritus que somos a través de esta forma. Sí, me encanta esto que decís, porque es lo que es lo que muchas veces no comunicamos, y es tan importante decir que lamentablemente en la mayoría de los casos, no todos, se llegan a estos descubrimientos, a estos encuentros con el alma y con el espíritu a través de situaciones no agradables. Y qué bueno que ahora tengamos estos encuentros nosotros y un montón de personas más que decidimos este camino para que no se llegue a ese momento, ¿no? De tener de poder verlo o elegirlo a través de una experiencia, pero igual sabemos que cada uno tiene su experiencia y tiene que ser lo que tiene que ser en el estado de conciencia. Lógico. Entonces, yo soy de las personas, no sé qué pensás vos, porque acá estamos para compartir, yo soy de quienes piensan y creen que lo espiritual lo tenemos absolutamente todos, pero despierta por ahí, como vos decías, ¿no? En estos momentos en donde nos tenemos que descubrir a saber que hay algo más y que habitamos algo más. Sí, sí, seguro. Es que yo insisto siempre en que somos un espíritu que en todo caso tiene un cuerpo. Y digo esto porque yo mismo me doy cuenta haber vivido la vida como pensar desde el pensamiento de que soy un cuerpo que tiene un espíritu. O sea, vivo para el cuerpo y lo que el cuerpo me demande, exija o se encapriche o desee, ahí detrás voy. Y después podía llegar el espíritu en algún momento y hay que ver si le prestaba atención, porque por ejemplo en los momentos de mi juventud, si venían a hablarme de cosas del espíritu, a mí no me interesaba, Claro. no era algo que yo pensara, que quería tomar y seguir, me parecía, como a muchas personas entiendo hoy, les parece que yo no había tomado un camino espiritual en la vida, yo estaba viendo un camino, si se quiere, material. Y eso no quiere decir que un camino material fuera un camino de una persona que busca de estar haciéndole mal a los demás, sino que en realidad era, en mi caso por lo menos me di cuenta un camino egoísta, porque yo lo que vivía buscando era siempre Claro. y no iba mirando la necesidad de los demás, no, por ende, si los demás tenían necesidad y la llegaban a expresar, yo no prestaba demasiada atención, no buscaba de tomar compromisos con esto que me expresaban, de manera de participar para poder llevar algún alivio, aunque fuera, no, entonces pensaba en mí, y bueno, no, me observé muy egoísta y también justamente por estar viendo lo material y me sentía una persona común o me solidarizaba con muchos que también tenían una visión de la vida material, Claro. ¿no? Que no quiere decir que no hayan
espiritual, porque como digo, somos todos un espíritu que tiene una forma física, pero es distinto ver la vida como, con esa conciencia o con ese conocimiento al menos, de que soy un espíritu que tiene un cuerpo, a pensar que soy un cuerpo que tiene un espíritu. Muchas personas que piensan que son un cuerpo que tiene un espíritu le dedican un pequeño espacio del día, de la semana, de la vida a atender lo espiritual, ¿no? La palabra de Dios, un pequeño espacio. Y la mayor parte del tiempo a lo material, es decir, a las cosas que, bueno, yo me propuse alcanzar en el mundo. Y entonces yo entendí en mi vida que ahí se creaba un desequilibrio, porque Wow. estaba viviendo demasiado para lo material y no incluía dentro de esas ambiciones materiales, que muchas no estaban mal, sino que Claro. son naturales. Dentro de esas ambiciones materiales no incluía la visión del espíritu al respecto de todo esto. Pero, por ejemplo, cuando incluí esa visión del espíritu, uno empezó a entender el equilibrio de una manera distinta. Ya no era el equilibrio conveniente solo para mí, sino Claro. que era el equilibrio entre mis acciones y también la vida de los demás y sus necesidades, y cómo repercutía en ello las decisiones que yo tomaba para buscar lo que yo consideraba necesario o conveniente para mí. Entonces fue una visión como más global, porque al Claro. fin y al cabo en el espíritu es en donde somos uno. En lo material o a lo mejor desde el propio ego tenemos necesidades y ambiciones muy particulares y a veces parecen hasta opuestas uno de los otros, pero en el espíritu es en donde estamos unidos. Y bueno, al ver desde ahí pude ver más unión, o estuvo más presente en mi visión la unión, que el distanciamiento, ¿no? Que la separatividad, que la diferencia que había entre las otras personas y yo, porque veía lo material. No sé, a uno le gusta blanco, a otro le gusta negro, entonces Claro. parece que somos personas totalmente distintas. No, somos los mismos seres, o somos seres de alguna manera provenientes del mismo punto, que tienen una visión distinta de la vida y que ambas son necesarias, porque en realidad uno no existe sino el otro, ¿no? Es Exactamente. decir, la luz brilla en la oscuridad, entonces si hay quien todavía está en la oscuridad y en la oscuridad encuentra lo que necesita, no es que esté mal, está haciendo su experiencia. Exacto. Entonces, a lo mejor acercarle la luz no es para sacarlo de la oscuridad, sino que para que pueda ver lo que está haciendo en la Exactamente. oscuridad y a qué le conduce. Entonces no es confrontar, sino es asistir, es ayudar, no es querer llevarlo a algún lugar que uno piense que es de bien, cuando lo que le hace bien es vivir la experiencia con conciencia. Y bueno, son las cosas que uno va viendo, ¿no? Es decir, que somos ese espíritu que tiene un cuerpo y hay que dedicarle la vida a vivir, es decir, la vida debe ser vivida desde el espíritu. Entonces, eso no es, yo lo entendí, no era volverme un religioso comprometido con alguna religión, Claro. sino que era la vida que tenía por delante, la vida que iba llevando en el presente, como más comprometida con la vida misma, con la vida toda. Es decir, la vida no está solo en las personas, la vida está en los animales, la vida está en las plantas, La la vida naturaleza misma. está. Claro, entonces con toda la vida, es decir, por donde voy tratar de aprender, tratar de colaborar, tratar de contribuir, tratar de respetar, de cuidar la vida, no solo la propia, porque ahí es donde me conducía normalmente el egoísmo, yo pensaba en función de mi vida, Claro. sino para poder, mientras voy marchando, aparte, por supuesto, de cuidar mi vida, también ver qué puedo hacer para ayudar a cuidar la de los demás, o la de la naturaleza que me rodea. Entonces, bueno, es más amplio y uno se compromete más con el estudio, con el trabajo, que es una palabra que muchos le huyen, ¿no? El trabajo. Muchas personas que quieren lo espiritual desde lo milagroso que descienda de los cielos sin uno hacer el esfuerzo de compromiso para ayudar a que las cosas cambien y poner manos a la obra, esperar que un día un ángel me ilumine y yo reciba y tenga conciencia. Y entonces la conciencia la voy teniendo para mí, ¿no? De a poco, que lo que Siempre yo sí. fui experimentando, esto, conociéndome a mí mismo, viendo cómo interactuaba con los demás, y empecé a cambiar muchas cosas y eso me llevó a ver otros aspectos de la vida que no veía.
exacto. Me encanta, Daniel, esto que estás comentando. Hubo, no sé si lo querés comentar o lo querés compartir, eso obviamente lo decidís vos. ¿Hubo un hecho en particular que te acercó de una manera como determinante? Porque en el transcurso de nuestra vida vamos viviendo distintas experiencias, unas más duras, otras no tanto, y entonces estamos ahí, yo siempre digo, en el límite o en el abismo de ver si despertamos, si retrocedemos, qué hacemos, muchas veces nos arrepentimos, esta mente nos dice calma y volvemos a repetir, pero yo entiendo que esa divinidad o esa conciencia que habitamos, como bien decís, ese espíritu que habitamos, es tan perfecto, es tan maravilloso, que nos pone las pruebas las veces que sean necesarias hasta que estemos listos y preparados para recibir el mensaje de esa parte espiritual que debemos empezar a tomar conscientemente. ¿Viviste algo puntualmente que te dio esa sacudida para esa transformación de decir, bueno, desde el espíritu me puedo encontrar no solamente para el beneficio y la colaboración de la humanidad y de los tuyos en primera instancia, sino también lo que te llega como regalo, ¿no? De lo que ellos reciben desde tu cambio, desde el descubrimiento espiritual. Sí, lo que pasa es que ese día tuve algo que particularmente me marcó y tuvo una influencia muy fuerte en mi vida, que me llevó a sentir que tenía que comprometerme con eso. Era algo muy distinto a lo que venía viviendo hasta ese momento. Lo que venía viviendo hasta ese momento, nada misterioso, es la vida de una persona que Claro. tiene sus aspiraciones, su trabajo, o intenta mejorar sus ingresos, proyecta su futuro, como quiere que sea. Lo normal, lo común, pero claro, esto como que se salió de lo común en mi vida. Se salió de lo común en mi vida y yo no tuve, no me comparé con nadie, así que no me fue algo como, no resultó ser algo tan llamativo para mí, porque no me comparé. Porque a lo mejor si uno se comparaba decía, pero ¿y por qué esto me pasa a mí y Claro. no le pasa a los otros? Y entonces uno piensa, yo debo estar errado, o quién sabe de dónde vendrá esto, o me estaré volviendo loco. Pero fue algo, sí, hoy lo puedo decir, porque hoy soy consciente de que fue lo que pasó, pero de todas maneras no sé si las palabras alcanzarán a ser Claro, suficientes para expresar una experiencia personal, pero exacto. eh, en mi caso particular, como se dará en el de muchos, llegó el momento de la vida física y a la vez en mi vida física dentro de un entorno en la humanidad, siendo parte de esa humanidad, en donde tenía que haber una expansión de la conciencia, es decir, que comience a salir de mi interior lo que ahí estaba oculto de Daniel, digamos Claro. así, ¿no? Porque yo lo ignoraba, no lo tomaba en cuenta. Esto que decía hace un rato, Sí, el sí, espíritu. sí. Entonces, ese espíritu se empezó a expresar. Pero el empezar a expresarse no es que me dio mensajes o empecé a canalizar, es decir, algún tipo de cosa así como muy concreta, Ajá. sino que empecé a reflexionar de una manera distinta sobre la vida. Y Wow. esas reflexiones de ver, sobre todo, como buscar el espacio que ocupaba en la vida y la dimensión que tenía, ¿no? Y me di cuenta que yo me manejaba en el mundo como si fuese el dueño del mundo, porque digo, yo voy a buscar, busco acomodar todo a mi conveniencia, no me interesa lo que tengo que manipular para salir yo siempre ventajoso. Entonces me vi como una actitud muy egoísta y ese era el común de mi accionar en cualquier situación, con amistad, con pareja, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, siempre tratando yo de salir bien parado. Entonces eso estaba siendo ya un impulso interno del espíritu por ocupar su lugar y comenzar a cambiar la vista. Entonces, bueno, los ojos físicos veían lo físico, pero empezó a haber una mirada más espiritual y como más profunda por sobre lo físico, ¿no? Entonces empecé a tener esa reflexión. Y después tuve experiencias concretas fuera de lo normal y de lo natural, de encontrarme con seres espirituales que nunca me había pasado, ni en sueños,
y en donde, bueno, se me aclaraba que venía con ese propósito a la tierra, que era el tiempo de despertar. Se me hablaba de volver a la tierra, es decir, como que de alguna manera como espíritu, ¿no? Tomar lugar. Ya no era el Daniel que tenía aspiraciones materiales, y todo eso fue desde dentro del propio espíritu que se estaba preparando para poder expresarse. No quiero, yo estoy nombrando mucho No, el espíritu, perfecto, no lo por supuesto. interpreten Te como lo algo. preguntaba, te lo preguntaba porque muchas veces las personas en distintas ocasiones tienen estas preguntas, o todos hemos tenido, hasta yo también hemos tenido, cómo darnos cuenta cuando empezamos ese camino espiritual, ¿no? Porque como te decía al principio, muchos creemos o escuchamos o hemos sentido que nos tiene que pasar algo como un cimbronazo para decir esto es un antes y un después. Y muchas veces no surge de esa manera, muchas veces surge de otra. O sea, no es que nos comentes el episodio en sí, sino que poder entregar un mensaje de que puede venir de tantas maneras diferentes, cada uno lo vive a su manera, es su conciencia también, ¿no? Me imagino que es la conciencia de cada uno la que guía, orienta, lleva de qué manera se empieza a ver de una manera más profunda este camino espiritual que todos tenemos, pero que bueno, la distracción de la vida cotidiana hace que no lo escuchemos, no es que no está o aparece un día o aparece el otro, siempre está latente, siempre está vivo. Lo que pasa que, bueno, como bien decías, ¿no? Hay algo adentro de nosotros que nos lleva a prestar más atención a ese mundo interno para empezar a escuchar esa parte. Claro, es como tal vez si uno se está preparando para entrar en alguna empresa o en algún sector de esa empresa en donde piensa uno y por eso se prepara, se va a desempeñar en determinada tarea y uno se está preparando y uno llega al momento en que entiende que ya está preparado, pero a veces no es cuando uno está preparado, sino que es cuando es necesaria el accionar, cuando es necesaria la labor de aquel que está preparado, ¿no? Entonces, yo tenía que comenzar a prepararme. Hoy lo sé, hoy soy consciente de eso, no es que alguien me lo dijo, soy consciente de que tenía que comenzar a prepararme para esto que hago sí hoy, de poder compartir. Lo que estoy compartiendo es la memoria de mi espíritu. Yo les voy a hablar de Ay, muchas cosas me encanta eso de siempre. la memoria del espíritu, suena hermoso. Sí, yo les voy a estar hablando siempre de muchas cosas que no viví en esta vida, pero tengo la memoria de vivirlas en otros tiempos, tengo memoria de antes de haber vivido, es decir, físicamente, de acontecimientos, y en función de eso, que para mí no es extraordinario, para mí es Natural. el proceso de vivencia siempre en el presente, con la mayor conciencia posible de lo que sucedía, que todo eso me trae a mí la claridad suficiente para poder entender ciertas cosas que hoy pueden parecer inentendibles, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué pasa esto en el mundo? Entonces, uno puede ver esa trayectoria, ¿no? Que viene siguiéndose un camino que muchas veces no es el más amoroso y entonces trae como consecuencia a veces tropiezo, dolor, error. Y bueno, está bien. Ahora, ¿cómo cambiamos eso en el presente y aprendiendo un poco del pasado? Pero si no vemos el pasado, si no lo entendemos, si no vemos que nos induce a cometer esos errores, si no entendemos que todos estamos en el camino espiritual. Uno no puede decir que un niño que está jugando en el kinder no está en el camino espiritual porque está jugando. Todavía en su naturaleza y en su ternura, ¿no es cierto?, en su inocencia, él siente el juego, siente tomar la vida de una manera más alegre y no entiende y no siente todavía tener que comprometerse con la vida, porque no tiene la maduración suficiente. Pero eso no quiere decir que no está en el camino espiritual. Está Claro. viviendo el camino espiritual desde la edad que tiene, desde la formación que tiene. Yo fui recordando y fui accediendo a que el espíritu tiene jerarquías y la jerarquía del espíritu se la da siempre el amor. Es decir, Claro. cuanto más el amor se eleva, más eso de alguna manera también estimula a que la jerarquía sea mayor.
porque el que se jerarquiza es el amor en uno. Y entonces, ¿esto cómo es? Y más experiencia, más conciencia respecto a todo esto. Más conciencia no es solo la conciencia de la experiencia personal, sino de cómo esto repercute en la vida de los demás, cómo esto que estoy viviendo en lo personal puede trasladarse a la vida de los demás sin alterar su libre albedrío, sin pretender imponerle, sin pretender que deje esto para agarrar aquello, sino que cómo uno puede exponer aquello que uno va ganando, ¿no? Es decir, aquello que crece en uno, que se va multiplicando, cómo uno lo puede compartir. Y no es regalándolo, no es derrochándolo, sino que es saber administrar. Porque como todo hay límites, porque el creador es justo y no hay de más de nada. Entonces hay que saber administrar, ¿no? Jesús dijo, no tiréis margaritas a los cerdos. Bueno, esto quiere decir, hay que analizar quién tengo delante y qué le estoy dando. Exacto. Pero ahora, no dijo, no le den de comer a los cerdos, no. Dijo, no tiren margaritas porque no las saben apreciar, ¿no? Si uno le tira un hueso al cerdo, lo pisotea en el barro y lo va a romper con las mandíbulas poderosas que tiene, tratando de obtener de ahí un alimento envuelto en el barro. Y si uno le tira una margarita, la va a pisotear en el barro y va a buscar de comerse la margarita envuelta en barro. Es lo que acostumbra. O sea, para él todo le da lo mismo. No sabe valorar y diferenciar, ¿no? Lo puro, lo inmaculado, bueno, no sabe. Entonces, el que no sepa discernir, no sepa discernir hasta cierto punto, porque sabe discernir la comida envuelta en el barro. Claro, por supuesto, en su naturaleza sí lo sabe. Claro, por ahí nosotros tendríamos que discernir. Y bueno, y lo que nos pasa también a nosotros, que es algo muy común en nosotros, que comparamos esto que decía antes. Yo sé discernir, entiendo que como sabe cualquiera discernir, nada más que a lo mejor lo que tengo hoy para discernir, porque la conciencia me asiste, es una gama más amplia tal vez de alternativas o una visión a veces más profunda respecto de ciertas cosas. Y esto yo no me estoy comparando con otro, simplemente me estoy comparando con el propio Daniel de hace 40 años atrás. Claro. Entonces veo que se puede evolucionar y esa experiencia en mí me lleva a poder ayudar y comprender también un poco a los demás y entender que hay que ir pasando procesos. Yo no puedo decir que me arrepiento de cosas que hice en el pasado que hoy entiendo que no hay que hacer. Claro. Porque gracias a que las hice, hoy entiendo que no hay que hacerlas. Es decir, si no lo hubiese pasado, tal vez no lo hubiese aprendido, ¿no? No es lo mismo que alguien nos señale, o como a veces podemos ser los papás, la mamá, eso no se hace, pero no le explicamos por qué no se hace. Claro. Y entonces queda ahí como temeroso de hacer algo que no se hace, pero algún día uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo esto, no? Entonces uno quiere hacer, tiene la necesidad de hacer, o se encuentra en una situación en donde está sucediendo aquello que no se hace y uno es parte de todo eso, se ve involucrado y entonces ahí tiene que aprender porque la experiencia lo llevó a tener que vivir esto y si la conciencia nos asiste en ese momento aprendemos de esa situación y ahí entendemos por qué alguna vez nos dijeron esto no se hace. Claro, pero tuvo que pasar, ¿no? Un camino para llegar a ese conocimiento que solamente desde el interior van a hacer. Exacto, por eso es un camino, y en el camino uno va dando pasos, y cada vez que uno va dando pasos, obligadamente hay que dejar cosas atrás, y también obligadamente uno se expone o se enfrenta a cosas nuevas que van surgiendo, porque es un camino. Si nosotros queremos pensarlo en algo cómodo, en donde nos sintamos bien, lo que vamos a pensar, o a lo mejor llegaremos a la conclusión que lo mejor para esto sería dar vuelta en círculos. Claro. Porque vamos a estar transitando en ese camino que ya conocemos. Entonces ahí nos sentimos bien. Ay, qué fácil que es, ¿no? Ya hicimos, el camino está marcado y nada, no hay ni desviaciones, nos podemos detener cuando queremos. Un poco aburrido, ¿no? Es pisar la huella y seguir, nada más. Exacto. Bueno, y en medio de ese camino de dar vuelta, muchas personas empiezan a sentir que tiene que haber algo más allá, pero
como no quieren salir de ese círculo vicioso, en lugar de buscar una salida y comenzar a darle forma a su camino, a descubrir, a ir abriéndolo, se ponen a invocar al cielo que los asista en ese círculo vicioso. Claro. Entonces, estoy ahí diciendo, bueno, que llegue y que descienda la luz a mí y me ayude al despertar. Pero insisto en algo que yo insisto mucho, ¿no? Y son palabras del propio Padre. El Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, si pido luz, será que podré ver lo que está en la oscuridad. Y cuando veo lo que está en la oscuridad, veo mucho que está ahí por ser descubierto, por ser conocido, por comenzar a ser usado. Muchas personas dicen, ¿vos me podés dar alguna herramienta? Las herramientas están detrás de ese velo que nunca querés pasar. Es decir, eso que no quieres ver. Si vos tenés herramientas en la luz en la que te movés, utilizalas para construir, utilizalas para poder acercarte a tus límites. ¿Querés ir más allá? Tenés que llegar a los límites. No podés ir más allá, sino atravesar los límites. Entonces, ¿tus límites cuáles son? Tu desconocimiento o tu conocimiento, es decir, donde comienza lo desconocido, donde está el temor, son tus límites. Conocés. ¿Y cómo conocés? Lleva tu luz. Es decir, si vos llevas la luz a la oscuridad, puedes ver lo que hay en ella. Lo que vas a descubrir en ella es la verdad. Y la verdad muchas veces no es lo que vos estás creyendo. Porque uno cree que ahí está el fantasma, está el cuco, está el demonio tratando de... En incertidumbre creemos que está lo peor, ¿no? Y justamente, mira, dijiste algo tan bonito que me hiciste acordar algo que muchas veces yo menciono, que es esto que yo siento que en vez de tenerle miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a nuestra propia luz. Sí, sí, exacto. Sí, no sé, yo lo siento así, eso. ¿no? Y hay que enfrentarse, ¿no? Hay que enfrentarse con eso, hay que traspasar esa oscuridad para ver toda esa luz que hay y todo lo que habita. Sí, pero el temor es sobre todo a lo desconocido. Exacto. Porque lo conocido uno no lo teme, uno en todo caso aprende a respetar y administrarlo y a moverse en torno a él. Pero lo que pasa es que lo desconocido no es solo lo que está por descubrirse, que mirando hacia adelante. Lo desconocido también es lo que puedo llegar a perder avanzando en el camino. Esto que decía Andrés, yo tengo que dejar este lugar cómodo en el que hoy estoy, que me costó tanto trabajo llegar. Y tengo temor de avanzar y de perder muchas cosas que me costó trabajo conseguir aquí y hoy estoy disfrutando. Pero no voy a perder lo más valioso, que es toda la riqueza del espíritu. Lo que sí obligadamente tengo que dejar son muchas cosas que materialmente en un momento necesité y hoy ya no lo necesito. No sé, por poner un ejemplo, si fuéramos criaturas. En un momento que somos pequeños necesitamos pañales porque no sabemos ir solo al baño a hacer nuestras necesidades. Entonces, eso nos contiene, bueno, hoy ayuda a que la piel esté mejor de la criatura, pero en algún momento aprendemos a hacerlo y tenemos que dejar detrás ese pañal. Ahora, era cómodo hacerse encima y seguir jugando. Pero si yo tengo la memoria de criatura, yo seguía jugando. Pero después ya no pude seguir jugando, tuve que dejar de jugar para ir a hacer mis necesidades al baño. Es decir, hay mucho temor que tiene que ver con lo que vamos a perder, con lo que puede llegar a desaparecer. También eso nos amenaza y tememos. No es solo lo que vamos a encontrar adelante, sino que será lo que tenemos que dejar detrás. Y mucha gente a esto le confunde y le atemoriza tanto que muchas veces se paraliza. Es decir, no se atreve a dar ese paso, a avanzar. Pero al fin y al cabo siempre estamos creciendo. Y entonces, esto también lo podemos entender como una adolescencia. Es decir, estamos sintiendo los dolores del cambio. Y eso a veces nos atemoriza y entonces por ahí no enfrentamos ese cambio, no lo asumimos y preferimos abrazar lo que ya tenemos y tratar de modificarlo. Y si estaba pintado de negro, lo vamos a pintar de blanco, pero va a seguir siendo lo mismo que le cambiamos el color.
Entonces comenzamos a disfrazarlo para que parezca algo nuevo, algo distinto, pero es lo mismo con otro color, con otro tono, con otro aroma, con otra mirada, pero al fin y al cabo seguimos en el mismo lugar. Entonces hay que cambiar, hay que evolucionar. Si uno mira la historia de la humanidad, no hemos cambiado mucho. Uno dice, hemos avanzado, sí, tecnológicamente mucho. En los últimos 70, 80 años hemos avanzado muchísimo. En los últimos pocos años, 30 años atrás, 20 años atrás, cómo hemos avanzado, de que no hace tantos años atrás teníamos unos teléfonos celulares que había que llevarlo en una carretilla, y hoy tenemos unos teléfonos que nos comunican con el satélite, unas pantallas táctiles que ni sabemos cómo funcionan, pero una cantidad de cosas. Pero ustedes fíjense cómo evolucionó algo el ser humano que yo vengo observando hace días. Hace días lo vengo razonando, pero lo observo hace tiempo. Me he dado cuenta, por ejemplo, en esta era tecnológica, que la gente aprendió en muy poco tiempo lo que no aprendió en los tiempos de su desarrollo, de su evolución, de sus vidas, a cuidar a Dios en sí. ¿Cómo cuidan hoy, por ejemplo, la batería del celular? Sí. La cuidan como que fuese lo más importante de la vida. Hasta que no tenga 1% no lo enchufo porque se arruina. Pero digo, yo miro eso y digo, están cuidando tanto la batería y no se cuidan de sus actitudes, del pensamiento, de las decisiones que toman. Entonces, digo, nos vamos desviando y vamos encontrando en qué enfocarnos con nuestra atención, pero a veces la atención está puesta en cosas que nos distraen de lo que en verdad tendremos que estar atendiendo. Claro, Entonces, totalmente. mucho avance tecnológico, pero a lo mejor falta la dedicación a lo espiritual, y lo espiritual no pasa por la religión mundana o no termina ahí, Claro. sino que uno tiene que ir más allá y comprometerse con la enseñanza. Siempre hay que trabajar y podremos trabajar con lo que conocemos, no podemos trabajar con lo que ignoramos. Y si queremos mejorar nuestro trabajo y perfeccionarnos, busquemos lo que ignoramos. Y lo que ignoramos es muchas veces lo que tememos, es decir, lo que está en la oscuridad. Entonces, el que verdaderamente aprendió a valorar la luz que tiene, busca y avanza sobre la oscuridad para poder crecer en la luz, porque ¿dónde va a crecer la luz? En el terreno de la oscuridad. Si la luz es pequeña, tiene poco alcance, 2 metros a la redonda nuestra. Si la luz comienza a crecer o quiere crecer, tiene que avanzar sobre la oscuridad, más allá de esos 2 metros. Entonces, ahí voy conociendo, ahí me empiezo a mover con tranquilidad, porque veo por dónde me muevo, veo aquello con lo que me encuentro y empiezo a descubrirlo y a entenderlo. Y cuando empiezo a entender eso que estaba en la oscuridad, empieza a cobrar más sentido y tengo más entendimiento en mi propia vida. Entonces nos cuesta entender nuestra propia vida porque nos hemos conformado con la pequeña luz a veces que hay en nosotros, y ahí lo sentimos a Dios y ahí está Dios. Pero lo que pasa es que está expresado de una manera muy pequeña y muy limitada, pero no limitada por Dios, sino limitada por nosotros, porque no queremos ir más allá, ¿no? Nos gusta pensar que Dios envía santos a la tierra a iluminarnos y asistirnos y a cargar todas las cosas que deberíamos de cargar nosotros para alivianarnos, pero no nos alivianan para que nosotros sigamos cometiendo errores, nos alivianan para que nos comprometamos y crezcamos, no para que sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Cometiendo la misma equivocación. Entonces Dios nos selecciona en la tierra a algunos para iluminarlos. Son las elecciones que uno toma en la vida que me conducen a la luz o que me mantienen en la oscuridad. Son mis decisiones. Y también una cantidad de eventos externos que se van sucediendo, que se van dando también en el presente en el que estoy viviendo, ¿no? Y tengo que ver cómo me amoldo y cómo me sostengo. Pero si los principios y las bases son de luz, las que estamos siguiendo, más allá de los acontecimientos externos, siempre podremos salir adelante. A veces nos será más sencillo, a veces será un poco más dificultoso, pero iremos saliendo porque tenemos los principios claros, pero cuando no tenemos claros los principios aparecen las confusiones, y cuando hay mucho ofreciéndose por fuera, externo, y no sabemos distinguir qué es lo que necesitamos, la confusión se incrementa. Claro. Entonces
más tiempo demoramos para tomar decisiones. Y a veces las decisiones las tomamos apuradas y al tiempo nos damos cuenta que fueron equivocadas. Bueno, es decir, la vida es infinita, pero no por ser infinita el tiempo es para perder. No, Entonces hay que aprender que este presente está pasando. ¿Y qué está pasando con nosotros en este presente? ¿No? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Eso depende de nosotros. Y depende de lo que estemos haciendo nosotros, vamos a forjar nuestro futuro. exacto. No es una cosa No que... nos valores somos, ¿no? De eso que estamos haciendo, porque la mayor parte del día en ese automático, la verdad que estamos prestando más atención a ese mundo de afuera. Entonces, ¿cuál sería el momento, ¿no? En que cada uno se compromete con uno mismo para hacer ese alto, ese stop, así sea una vez al día, no importa, pero meterse en uno, decir, ¿cómo soy más feliz? ¿Cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo compartir esa felicidad con los demás? ¿Qué tengo de mi experiencia de vida para compartir, para dar, para brindar? Y porque al fin y al cabo es una conciencia colectiva la que estamos tratando de expandir. Pero para eso primero tiene que haber una conciencia individual desde la coherencia. Sí, 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 por supuesto. La conciencia colectiva es la suma de todas las conciencias individuales. Es decir, si las Exacto, conciencias individuales no están buscando los mismos objetivos o objetivos similares, o pongamos un objetivo de luz, un objetivo de claridad, en donde se vea el trabajo que está pendiente, el trabajo que estamos llevando adelante, lo que hemos realizado. O sea, si no tenemos eso a la vista, difícilmente podamos trabajar juntos. Ahora, si uno está buscando con su conciencia simplemente distinguir y reconocer qué es lo que a uno le beneficia y le hace bien, uno lo puede hacer. Y el ego nos ayuda con esto, porque justamente yo pienso en mí, es decir, primeramente, ¿no? Ahora, hay algo que es parte de la naturaleza, parte de la evolución del ser, que es tener que pasar por todo esto. No claro. es que el ego es malo, lo malo es pensar que es el centro de todo. Y en Claro. definitiva, tener en el trono reinando al ego, en donde toda decisión que él toma, capricho que él tiene, tenemos que acatar de esa decisión. Sino que hay que entender por qué. Entonces vos decías, cómo uno cambia? ¿Cómo uno enfrenta eso? Por ejemplo, uno se puede poner a esperar que un día tal vez llegue la iluminación y mi vida comience a cambiar porque llegó una inspiración o hubo una asistencia externa superior para poder que yo salir adelante, o comenzar a ver qué puedo hacer yo para cambiar un poco mi realidad y experimentar lo que nunca experimenté. En mi caso particular, yo lo he hablado muchas veces, y acá tal vez será la primera vez, o lo repito para algunos, eh, yo me propuse enfrentar cosas que normalmente no quería enfrentar. Entonces, en mi grupo de amigos había algunos con los que tenía más empatía, otros no tanto, y otras nada, como que no me sentía para nada atraído a cruzar una palabra. Pero cuando son muchas las personas que participan de esos grupos, bueno, tal vez es un amigo de mi amigo, pero no resulta ser mi amigo. Claro. Eh, por ponérselos en términos así que nos podamos entender. Pero me propuse no ser amigo, pero sí comunicarme y compartir e interesarme y atravesar los límites que yo estaba poniendo, porque la persona pudo haber hecho a mi juicio algo que es imperdonable, a mi juicio. Sí, sí. Pero ¿quién soy yo para juzgar lo que está haciendo y para sentenciar Claro. que no merece ni mi amistad ni mis palabras? Entonces, si cometió un error a mi juicio, también desde mi juicio puedo entender que tal vez si se corrige, si se rectifica, si Bien. entiende que eso está mal, lo puede cambiar. Y a lo mejor yo puedo hacer algo para ayudar a que cambie, pero ¿cómo voy a ayudarlo a que cambie si no me acerco, si lo mantengo distante, ¿no? Entonces, ¿qué me propuse hacer? Lo que normalmente no hacía, acercarme a aquellas personas, por ejemplo, que normalmente no me acercaba por el motivo que fuera. Entonces, empecé a experimentar algo que nunca había experimentado. Comencé a sentir cosas que nunca había Un sentido, amor pero porque compasivo. Me encanta. pero
claro, el amor-compasión me impulsaba a tomar, a dar ese paso, pero lo que sentía no era amor-compasión, sentía Claro. una molestia y por decir así bien Y en más criollo, allá, ¿no? las tripas que se revolvían ahí, porque ¿qué estoy haciendo hablando con esta persona que no la puedo tragar? Pero qué Eh, interesante la experiencia, me encanta. claro, claro, pero más allá de esto que les estoy diciendo, así como que uno está con la molestia, yo tenía en claro que lo que me molestaba y me dolía era lo que había dentro mío, no lo que había hecho él. Porque Exactamente. yo pensaba, si él viene y me pega y es injusto que me pegue, yo puedo reaccionar defendiéndome o devolviéndole lo que hizo para que sepa lo que me hizo y se dé cuenta y sienta lo mismo. O puedo buscar entender por qué hizo lo que hizo, pero sobre todo yo me centré más en ver qué es lo que me había dolido. Y me di cuenta que lo que me dolía más era mi orgullo, que alguien me haya agredido injustamente y yo no me defienda, y los demás piensen que soy un cobarde. Entonces me di Claro. cuenta que me dañaba más mi orgullo que lo que el otro podía llegar a hacerme. El otro, quién sabe por qué me hizo lo que hizo y por ahí no está justificado, pero ese es un asunto de él. La cuestión está Claro. en que con eso, o mi parte, que yo recibí el golpe, cómo repercutió eso en mí y qué alteró en mí. Pero al fin y al cabo, esto que es una frase ya conocida por muchos, pude llegar a ver que en aquel que me agredía injustamente estaba el maestro, porque gracias a su acción me llevó a ver cosas que había en mí ocultas, que si no fuera por su acción yo no hubiese visto. Entonces me pude conocer gracias a enfrentar situaciones de las cuales normalmente huía. Entonces, ¿por qué decía todo esto? Porque podemos nosotros cambiar un poquito nuestra vida, nuestra rutina diaria, nuestra mecanización de hacer siempre lo mismo. Siempre vamos a buscar en la empresa o en el trabajo hablar con la misma persona con la que Claro. nos sentimos bien hablando, con la que compartimos gusto, vamos a tener el mismo encono, molestia que tenemos con el jefe porque nos trata bien. Siempre son las mismas cosas. Cambiémoslo un poco nosotros y conozcamos qué es lo que pasa, veamos qué podemos hacer, abordémoslo desde un lugar distinto. Pero esto sí, yo por lo menos lo tenía en claro, ¿no? El camino es el del amor, Sí, y el amor no totalmente. hace selección de que busca de llegar a unos No. y a otros no. El amor no busca de llegar nada más a aquellos que se portan bien. El amor busca de llegar sobre todo y es donde más necesita esforzarse de llegar a la vida de aquellos que están en la oscuridad. Es donde más cuesta llegar, pero es en donde más falta hace. Entonces yo me Sí. di cuenta que podía si me esforzaba llevarlo. Y aunque como decía me revolvía las tripas, yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces, ¿qué me di cuenta al cabo de un tiempo? Que al que le revolvía la tripa era el ego, no a mí, porque no estaba acostumbrado a ser así, menospreciado y agredido sin que le den la oportunidad de defenderse, de defender su honor. Bueno, no, no es justo, no es justo, porque en realidad lo que está haciendo es injustificado. Y si es injustificado lo que está haciendo, ¿por qué tengo que defender algo que está injustificado, no? Claro. Entonces, uno llega a entender que antes de golpearme se dañó a sí mismo, porque la justicia divina lo está viendo a él como quien dio inicio a la acción injusta, y es el que Totalmente. generó todo eso. Entonces yo soy una víctima, en todo caso, de su injusticia, si es que es así, porque a lo mejor nadie merece violencia, pero a lo No, mejor por yo supuesto. hice algo que a él le lleva a creer que merezco el golpe, pero eso no lo justifica, pero a lo mejor tiene su motivo. Entonces, para todo hay una razón, pero todos tenemos una razón para hacer lo que hacemos, pero no porque tenemos Ujú. razón para hacer lo que hacemos que tenemos razón en lo que hacemos. Claro. Entonces, tenemos las nuestras propias y esas razones van cambiando cuando uno tiene una mirada distinta de la vida, pero o podemos esperar a que un día, no sé, el cometa que está pasando ahora nos ilumine cada 50.000 años,
o que nosotros decidamos buscar la luz. ¿Y cómo es eso? Bueno, conocer aspectos de nuestra vida que no conocíamos, porque al fin y al cabo la luz, cuando crece, nos va a llevar a ver lo que antes no podíamos ver porque la luz era pequeña y no alcanzaba a tanta distancia. Bueno, cuando vemos eso, ahí descubrimos cosas. Y hay mucho por descubrir dentro nuestro. Antes de querer conocer el universo mirando para afuera, hay que Claro, buscar de conocerlo para adentro, ¿no? Entonces uno ve que aunque pequeñita la luz que puede pensarse uno tratando de ser humilde o de parecer, pequeñita la luz que hay en mi corazón, es la imagen y semejanza del Creador, aún así en lo pequeño que puedo creer yo que sea esa luz. Pero por más pequeña que sea la luz, en un universo en oscuridad, la luz se hizo. claro. Entonces, si estamos en la peor de las noches cerrada y encendemos un fósforo, ya vemos. No Exacto. vemos el universo, vemos hasta donde el fósforo nos permite ver. Entonces, por lógica, ¿cómo podría yo hacer para poder ver más lejos que lo que alumbra este fósforo y hacer más grande el fuego? Es Claro. decir, acrecentar esa luz. ¿Y cómo voy a acrecentar la luz si le temo a lo que no ilumina el fósforo? Es decir, a lo que no puedo ver con esa luz. Entonces hay que acrecentarla. Y acrecentarla es conciencia, no solo buscar información. No, jamás llegará a ser sabia una persona que no se pierde un No, vivo en donde se habla de lo esotérico, que se lee no, todos los compendios que haya sobre el despertar de la conciencia. El sabio es aquel que sabe utilizar los conocimientos que tiene en bien común hacia todos. Entonces, se va acercando a la sabiduría universal, ¿no? A ese despertar de la conciencia, justamente como hoy en un momento decía, que compartimos con los demás, somos una comunidad. Hay exacto. que encontrar esa unidad en común. Y esa unidad en común seguramente será la más fuerte, la que es en el amor. La unidad que podemos tener en común, que lamentablemente pienso que es la que más predomina en la humanidad en estos momentos, es la material. O sea, Exacto. tenemos el interés de salir adelante desde que en nuestras cuentas haya más billetes, en nuestros bolsillos, que podamos adquirir cosas materiales y podamos estar cómodos, nos lo den en cuotas. Y todo eso es comodidad, pero todo eso también es distenderse, es distraerse, es olvidarse de que la vida es eterna y este paso por lo material es pasajero. Entonces, darle la importancia que hay que darle como corresponde, pero no pensar que es todo lo que hay para vivir. Entonces, la verdad os hará libres. Bueno, la verdad es lo que está detrás del velo también, no solamente lo que está dentro, sino lo que está detrás del velo. Entonces, me puedo conformar con lo que hay dentro, pero también hay mucho por descubrir dentro, así como fuera. Y si quiero conocer una verdad mayor, tengo que expandirme. Claro. Entonces, por eso hoy les decía, existen jerarquías en los cielos. Y aún dentro de lo que sería la jerarquía de los maestros, no todos los maestros tienen alcance a lo que es el plan pleno del creador sobre lo que es la evolución dentro de este esquema planetario. ¿Por qué no lo tienen? Porque no lo necesitan. Es decir, no todos, dependiendo de dónde están trabajando, tienen acceso al plan pleno y completo, porque están trabajando en una región dentro de ese gran plan que ellos sí tienen que tener iluminada. Entonces, tienen acceso a ese conocimiento, el que necesita. Hay quienes de alguna manera tienen que supervisar a los que trabajan en determinadas áreas y supervisar a muchos y a todos, y entonces tienen que conocer una porción mayor de ese plan. Bueno, existen jerarquías, pero ¿por qué? Porque uno va aprendiendo de a poco a administrar lo que tiene y a no derrochar, ¿no? Lo que Y a hablabas no, al principio, ¿no? La importancia también de esos claro, límites. exacto. No, un maestro no es alguien que vive juntando herramientas para que si llega el día verá si hace algo con ellas. Un maestro va tomando las herramientas para trabajar con estas herramientas. La herramienta no es para estar colgada en un tablero, es para No, ser utilizada. Y la exacto. herramienta será utilizada por aquel que conoce del arte, es decir, de la construcción. Entonces, tener herramientas de la última generación sin saber utilizarlas, ¿para qué sirve? Exacto. Entonces,
no es querer tener herramientas, es querer ser obrero. Entonces quiero trabajar, bueno, el obrero empieza a trabajar a lo mejor sin herramientas, y la herramienta es su propia vida, es la Exacto. experiencia, y ahí tiene que ver, ¿no? Esto que estábamos hablando recién, entiendo un poquito, tiene que ver con esto. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Me replanteo las cosas que hago o las hago, como vos decías hoy, en el automático, ¿no? De todos los días repetir la hora en la que me levanto, la hora que desayuno, la hora que voy al trabajo, los caminos que sigo, todo se repite, se reitera. En un momento me canso, quiero unos días de descanso, y esos días de descanso que les llamo vacaciones, muchas veces me voy en donde hay 2 millones de personas queriendo Más de hacer lo lo mismo. mismo, peor. Y, claro, porque por ahí me molesta más en el lugar de descanso que en el trabajo, todo ese ruido. Sí, pero no, hay que Entonces, darse cuenta de eso, ¿no? Y hacerse consciente. Lo que pasa es que es más fácil de pronto escapar a otro lugar que creyendo que el escenario me va a cambiar lo que no cambia en ningún lado. exacto. Pero bueno, por eso. Está escrito que el primer maestro con el que se encuentra el ser humano es el problema. Y jamás hay que huir de los problemas, hay que enfrentarlos. Porque el problema viene como maestro a dejarte una enseñanza. Y la Exacto, enseñanza solo la vas a poder adquirir cuando resuelvas el problema que llega a tu vida. exacto. Entonces, Una oportunidad llegó que un cambia una problema. bendición, ¿no? Utilicé mi inteligencia, mis herramientas, mis materiales para resolver y lo que obtuve es una respuesta, es una solución. Entonces es una herramienta que cobró sentido, es una herramienta que cobró valor, es una herramienta que sirvió para mejorar no solo mi vida, sino también la de los demás. ¿Por qué? Porque al mejorar mi vida me relaciono mejor con los demás y soy Ujú. una parte de este cuerpo llamado humanidad. Entonces todo lo que haga de bien para el crecimiento y la evolución de mi espíritu es de bien para toda la humanidad. Ujú. Y no solamente desde el anonimato, sino también de que en la medida que yo voy cambiando mis conductas, porque entiendo que en muchos aspectos están erradas, y comienzo a hacer lo que entiendo es más acertado, comienzo a dar un ejemplo distinto en mi vida. Claro. No voy con la idea de dar ejemplo, voy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo. Y será un ejemplo para aquel que esté viendo un accionar distinto al que acostumbra a ver y lo Exactamente. podrá tomar como ejemplo. Y otros lo podrán criticar y le parecerán fuera del lugar y que no tiene sentido, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué estás hablando de todas estas cosas si a la gente no le importa y no cambia nada? Bueno, hay Pero, quienes sí, hay quienes no, y es perfecto. Esos por son los distintos supuesto, estados de conciencia. por supuesto, por supuesto. Por eso es que entonces yo no hago o dejo de hacer por las evaluaciones de los demás, sino que estoy entendiendo con conciencia lo que debo hacer. Lo que debo hacer no lo puede hacer nadie más, es lo que debo Exacto. hacer yo, pues somos individuos. Entonces, todos caminamos por el mismo sendero, nadie pisa la misma piedra, cada uno tiene que hacer su experiencia. Si la compartimos con amor, si nos abrimos a escuchar con amor a aquel que comparte su experiencia, nos podemos enriquecer con la experiencia del otro. Si nosotros nos cerramos en que lo único que es verdad es lo que yo vivo y lo que los demás expresan que es distinto a lo que yo vivo no es verdad, es en donde entonces siempre estamos viendo de una manera limitada la vida, ¿no? Entonces la verdad es algo que Exactamente. todos vemos y cada uno desde su lugar tiene una mirada distinta de esa verdad, pues depende del ángulo desde donde la mira. Pero Exacto. las, las Cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Y el creador de su realidad a través de esa verdad por esa experiencia de vida. Exactamente, exactamente. Entonces uno así va forjando ese futuro que parece, algunos piensan que está digitado, manejado desde las alturas y no nos queda otra que tener que vivir el libreto que escribieron para nosotros sin que sepamos cuál es y entonces así las cosas van saliendo. No, yo no voy a cosechar nada que no haya sembrado. Si no sembré no tendré cosecha, si no sembré no tendré lo que es el trabajo. Si no siembro la semilla que Dios me ha dado y utilizo la herramienta y la tierra en la que me puso para que pueda sembrar esa semilla, nunca voy a entender lo que es el esfuerzo y aprender a valorar, a ganar por mi propio esfuerzo el alimento. Y a la vez también saber lo que es mantener y atender a otros. Porque primero el amor me lleva a cuidar mis propias necesidades, el amor propio y el propio ego. Pero después empiezo a trascender esto y aparece el yo superior, en Claro, donde busco de compartir lo que fui cosechando con los demás,
porque para mí es un gozo, es una alegría en mi espíritu poder brindar a los otros lo que para mí es de valor y sé que también para ellos, para llevarles un alivio en su trabajo también, ¿no? Exacto, me encanta. Y también la importancia de saber qué semillas, ¿no? Voy a empezar a elegir desde... Yo siempre hablo de honestidad y sinceridad con uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, elegir estas semillas, elegir en ese silencio interior qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero transformar. Nosotros, bueno, yo que estudio también algo que es la ley de asunción, la ley de la conciencia, siempre digo esto, ¿no? Que cuando uno cambia, todos cambian por energía, por vibración, porque somos ejemplo, porque somos motivadores, porque somos experiencia de vida, como bien decís. Algunos lo van a tomar, cada uno de su estado de conciencia, pero qué bueno que es poder volver a elegirse, siendo honestos con nosotros mismos, desde lo que cada uno siente que es el propósito de su vida y su experiencia y ese paso por este plano físico. Sí, sí, sí. Y algo que fue mi experiencia personal, que hoy casi en un principio vos un poco me consultabas, que me parece que viene bien en este momento. Y yo sentí ese llamado, vos decías cómo uno lo experimentó en su momento, qué es lo que motivó a volcarse hacia esto. Yo sentí ese llamado de la luz y lo identifiqué así. ¿Por qué sentí llamado de la luz? Porque me di cuenta que empecé a ver cosas que antes no veía. Entonces, ¿cómo que se encendió la luz? ¿No? Claro. Empecé a ver cosas que no veía. Sentí que era esto. Entonces, ¿qué hice? Que para mí es muy importante que tengamos en cuenta todo. Tomé una decisión. Yo me encontré un día caminando por la montaña y sintiendo haber sido llamado por esa luz, porque me llevó a ver cosas, no es que me llamó particularmente, sino que me permitió ver cosas que estaba ignorando. Y eso que vi me pareció muy valioso y muy importante. Cambió mi entendimiento, porque vi cosas que antes no veía. Entonces yo me encontré hablando con la oscuridad y le digo, he vivido para ti todos estos años de mi vida, pero ahora la luz me ha llamado y yo me comprometo con ella. Y sé que por enfrentarte tendré que librar muchas batallas y sé que muchas batallas habré de perder, pero la guerra la voy a ganar yo, porque estoy decidido. Y esto que parecía, si me hubiesen escuchado un psiquiatra, me manda a internar enseguida y me medican, ¿no? Pero es una decisión personal que va más allá, ¿no? claro, en ese momento no lo entendía así como hoy, pero estaba tomando la decisión y cuando uno toma la decisión, da inicio a la labor que uno entendió tiene que llevar adelante. Pero cuando uno no se decide, o sea, es indeciso, no tiene las cosas claras, la voluntad que está en todos nosotros no tiene y no cobra la fuerza que puede llegar a tener y a manifestar. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad de hacia dónde aplicar esa fuerza de la voluntad, porque no estamos seguros, porque decimos, ¿y qué pasa si en realidad yo me pongo a empujar en aquel sentido y después resulta que me equivoco? Entonces, no, más vale no empujo. Pero hay que estar firme, hay que estar seguro. Yo estaba seguro que tenía que ir por el sendero de la luz. Y en la luz puede que aparezcan cosas que no me resultan gratas. Claro, porque la verdad no siempre es angelical. Hay verdad de cosas que tienen que ver con... te está iluminando también esa parte. Exacto, exacto. Así como tengo que crecer en virtud, es a partir de ir quitándole fuerza al error, a la equivocación, al defecto. Entonces, la luz me llevó a ver más defectos que virtud en mi vida, pero mirando con sinceridad mi vida. Es decir, yo no puedo decir otra cosa, porque esa es la realidad. Me di cuenta que sin tener maldad, porque no tenía la intención de ocasionarle daño a alguien, tampoco me interesaba hacer algo bueno por alguien. Entonces simplemente había egoísmo, y eso era algo común, pero como era algo común, yo pensaba que no era malo, era natural. Una forma de vida, era un estado que estabas habitando y que Exacto. gracias a eso es donde estás ahora también. Bueno, es que si uno a lo mejor no aprovecha
esas visitas, ese momento de esa luz que te lleva a hacer alguna reflexión y no lo capitalizás, es decir, no lo encarnás, simplemente lo dejás en el intelecto, empieza a lo mejor a ser tapado o a perderse por tantas otras cosas que empiezan a pasar por Sí, la cabeza, seguro. ¿no? Velos y Por, velos y velos, tapas de cebolla. claro, claro, por decirles algo y poner este presente. Si en este presente, los presentes, valga la redundancia, pueden extraer algo que tal vez les resulte de valor para su vida, estimúlenlo a que germine, pónganlo en buena tierra, cuiden la tierra de no contaminarla. ¿Y esto cómo se traduce a la vida real y cotidiana? Bueno, reflexionemos sobre lo que escuchamos y veamos en qué situaciones de la vida podemos nosotros implementarlo para comenzar a cambiar. Ojo, no pretendan hacer lo que dijo alguien, sino que Exacto. hagan lo que entienden, entiendan lo que se dice y hagan lo que entienden, sigan su propio entendimiento. No se escuden y no se excusen diciendo, ah, yo lo escuché que lo dijo tal. No, Seguimos repitiendo hagamos. lo mismo, ¿no? Seguimos más ese círculo automático. Exacto, exacto. Bueno, es que muchas personas buscan maestros para que les diga qué tienen que hacer, Claro. pero cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Por eso yo insistiré siempre, no busquen maestros. Nadie encuentra un maestro porque lo busca. El maestro aparece cuando uno se preparó para discípulo. Y el discípulo es una persona que se compromete con la enseñanza, que cuando le den la enseñanza no la va a tomar como un entretenimiento, como un pasatiempo, porque ya que está, lo voy a hacer, porque todos hablan de esto, es porque entiende lo que esto es y está dispuesto con osadía a enfrentar todo lo que se presente en su vida como limitación para poder alcanzar aquello que él entiende tiene un valor superior. Entonces, cuando el maestro ve que hay alguien dispuesto a enfrentar las barreras naturales que surgen en su vida, el maestro aparece, pero porque lo ve dispuesto. Ahora, si uno simplemente quiere entretenerse, ¿a qué iba yo con esto? Porque me fui abriendo un poquito. Después de esto, si a alguien le sirvió algo de lo que aquí estábamos compartiendo, a lo mejor pensemos si después de esto nos vamos a ver una película en streaming para distraernos. Porque, ¿qué puede pasar? Que el espacio que en este momento está ocupando, lo que a lo mejor resultó ser de valor en nuestra mente, en lugar de encontrar que nosotros lo bajamos de la mente a la obra, enriqueciéndolo, nada de lo que se está diciendo aquí es la verdad absoluta. Estamos hablando de experiencias de vida que se van a enriquecer más cuando lo traslademos a nuestra vida. Entonces, si podemos entenderlo y podemos llegar a pensar y ver cómo nos puede servir en lo cotidiano, en lo personal, de cada uno de nosotros, lo vamos a poder enriquecer más. Y es para bien de todos, Exacto. no solamente nuestro. Pero si lo tapamos con otras cosas que no tienen que ver con esto, porque nos distraemos, puede que entonces se genere confusión. Digo, cuidemos, porque la mente es importante. Sin la mente no se puede ordenar, por ejemplo, las ideas o los propósitos que hay que esclarecer y hay que ver cómo se lo lleva a la práctica. Y con la mente ordenamos todo eso. La mente, estoy hablando de la mente. Sí, sí, El cuerpo físico de la mente es el cerebro. exacto. Entonces, en el cerebro se activa a partir de que la mente así lo dispone el movimiento. Entonces el cerebro ordena, tiene un orden, tiene una claridad y eso lo manifiesta, lo expresa y lleva un impulso físico que nos conduce a la obra a poner en práctica lo que entendemos. Pero Exacto. esto se ve interrumpido, truncado y confundido y a lo mejor aparecen desviaciones cuando hay muchas cosas que están ocupando el espacio de la mente. Entonces tenemos que seleccionar. Vieron que los monjes se van, que para mí ya es un extremo, pero a lo mejor justamente hay momentos en el que lo podemos necesitar, a una montaña y están por años en una cueva y meditando todo el día.
Bueno, ahí nos apartamos un poquito de la realidad del mundo. En algún momento nos puede ser útil, pero sin olvidar la realidad del mundo, ¿no? Entonces, los extremos no son buenos. Claro. Tenemos que empezar a cuidar lo que consumimos con nuestra mente. La mente se alimenta a través de los sentidos, entonces hay que seleccionar qué consumimos, porque si pensamos en el nacimiento del Hijo de Dios en nuestro corazón, hay que cuidarlo. Claro. Y entonces hay que ver que todo lo que llega a su vida o se acerca a él, sea aquello que lo ayuda a crecer sano, y no aquello que lo amenaza. Entonces, si cuando nació en el pesebre le soltamos todos los animales, se lo hubiesen devorado. Exacto. Y los animales son las pasiones humanas, ¿no? Entonces, en la cueva, el lugar oscuro, nació el amor. Se quitaron los animales para poder depositarlo a él en ese pesebre. El pesebre es donde se alimentan. Si hubiesen largado los animales, se lo comen a él. Bueno, entonces hay que mantenerlos afuera. Digo, esa parte animal nuestra, esa parte más instintiva. Sí. Y tenemos que acudir más a lo intuitivo, que es una evolución del instinto, en donde nosotros podemos intervenir tomando decisiones para modificar, utilizando nuestra inteligencia. Por eso, busquemos entender con inteligencia y con voluntad llevar a la práctica lo que entendemos que es correcto. No es lo que dijo nadie, es lo que yo entiendo. Seguro que muchas de estas cosas a muchos se le pasan de largo y se le quedaron y dirán, uy, qué pena, porque ya me olvidé que había dicho antes. No importa esto. De hecho, hoy quedan las cosas grabadas, lo podemos ver 1000 veces, pero nunca olvida el corazón lo que es afín a él y de bien. Entonces, aunque a lo mejor nuestra mente no lo recuerde, nuestro corazón lo tiene presente. ¿Y cuándo se hace presente? Cuando en el presente se da la situación en donde tenemos que intervenir y tenemos que utilizar nuestra inteligencia para hacer un aporte, y ahí surge tal vez lo que en algún momento se dijo. Y hay gente que dice, ahora entiendo lo que escuché hace 10 años. Sí. Claro, era el momento, ¿no? Ahí me encontré justo en la situación. Es que no solamente el cerebro tiene memoria y la mente, o sea, todo el cuerpo, los sentidos, absolutamente tiene memoria, y bueno, justamente la idea es que salgamos cada vez más de ese automático para empezar a ser más conscientes de todo eso que habitamos y darle la posibilidad y el espacio a esa memoria para el recuerdo de este live, el recuerdo de lo que leí en un libro, el recuerdo de lo que pude haber escrito hace tanto tiempo y hoy lo veo manifestado porque mi estado de conciencia cambió. Y entonces ahí empezar a involucrarnos cada vez más con nosotros mismos, dejando un poquito de lado ese mundo externo. Así que nada, es maravilloso. Daniel, nos tenemos que juntar más seguido, porque no nos podemos perder estos encuentros. Sí. No hay problema, no hay problema. Me encanta. Como hablamos en privado también, probablemente podamos organizar, no vamos a hablar hoy de fechas porque no lo sabríamos, pero algún encuentro presencial. Ay, sí, pero qué maravilloso regalo, ¿te imaginas? Eso es un regalo pero súper consciente, esperado y deseado, así que va a ser un privilegio y un honor compartir eso. Seguro. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, ahora luego igualmente esto va a quedar grabado, también se lo vamos a compartir a Daniel en el caso que quiera también tenerlo en su feed, este maravilloso live, lo disfruté tanto, es un regalo que me traes y que nos traes a todos, realmente. Vieras que en tantas cosas que comentaste me vi totalmente reflejada, en un momento cuando contaste esto del episodio del amigo y cómo lo tengo que interpretar y cómo me convierto en amor para manejarlo desde otro lugar, me leíste una experiencia que viví precisamente ayer desde el mismo lugar. Y es como que me trajiste un montón de respuestas a mi actitud con ese episodio. Así que, ¿qué te puedo decir? Es más que un regalo el escucharte. Y deseo y elijo que a todos los que estuvieron presentes y a los que nos van a seguir viendo les haya llegado esto de la mejor manera. Siempre del corazón. El corazón no olvida. El alma, ¿no?, nos trae siempre el recuerdo. Todo. Totalmente. Daniel, ahora, si bien vos sos conferencista, diste conferencias, vos tenés, además de tu perfil de Instagram, tenés una página web, querés dejarnos aquí toda la información para que las personas te sigan conociendo, te sigan buscando, te encuentren, mejor dicho, porque buscar ya no tienen que buscar, ya estuviste acá, ahora te van a encontrar seguro. Seguramente.
Exactamente, sí. Sí, yo no soy de hacerme propaganda porque no considero tener No por eso, sino por tanto el como lo... mensaje, Sí, sino por los mensajes sí, que sí. muchos de pronto desean escuchar o se pueden sentir identificados. Y yo siento que es importante dar, digamos, los lugares donde te pueden encontrar. Antes de olvidarme, disculpame que te interrumpo porque yo sé que me voy a olvidar. Quiero agradecerle profundamente a Adela. Fue el primer contacto que tuve antes de llegar personalmente a vos. Y yo soy muy agradecida a todas las personas que con tanto amor y generosidad contactan en nuestras experiencias. Así que Adela, te mando un beso enorme, sos un ángel, sos un ser de luz maravilloso y no podía terminar este live sin que ella también tenga este reconocimiento. Así Está bueno, que ese fue el paréntesis. está bueno, está bueno. Bueno, con respecto a los espacios, sí, bueno, primero el Instagram en el que estamos haciendo no es un espacio mío, sino de la institución, ¿no es cierto? Impulso de una Bien. nueva vida, porque yo no, con las redes no tengo actividad no, Ajá. personal, y sí simplemente acudo por esto, para compartir a través de Bien. la institución. Y bueno, en la web están, que pueden visitar la página, que es el www.impulso de una nueva vida, todo junto, ¿no? .org. Y bueno, ahí está todo ordenado, que hay grupos de personas que están pasando a lo mejor estas cosas que estamos hablando a escrito. Hay mini libros que tratan sobre determinados temas Bien. en particular, porque hay personas que no quieren escucharse una conferencia de 2 horas y le interesa un tema y a lo mejor hay uno de esos temas que le interesa. Hay muchos de estos mini libros que están en un formato PDF que lo pueden imprimir para si lo quieren Ujú. tener físicamente en un papel. Bueno, hay Bien. conferencias, se les conduce a los canales que tiene la fundación de YouTube, de Facebook, ahí están los vivos, los videos, todo eso es absolutamente gratuito, o sea, no tengan temor en Perfecto, ese perfecto. sentido. Qué bueno que pudiera acceder de distintas maneras a través de, bueno, lo que cada uno siente y le es más accesible, ¿no? Un video, un libro. Entonces recuerden, impulso de una nueva vida, ¿sí? Para seguir expandiendo esa conciencia y haciéndonos cada vez más espirituales, que ya somos. Lo que pasa es que nos tenemos que escuchar, por favor. Así que, Daniel, bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo todo esto que nos has compartido. La verdad que para mí es un regalo y siento que para todos los que nos acompañaron también. Así que, bueno, te agradezco infinitamente. Muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, Gracias a vos y a todas las personas que lo sumaron. bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Ya estamos conectados, así que ahora no hay escapatoria, ¿eh? Hay que seguir iluminando. Sí, sí, totalmente. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.